3. Con la intención de poder desarrollar todos los elementos que tienen que ver con el diseño metodológico, fundamentalmente. Pero voy a permitirme hacer un recuento que es más a nivel de sugerencia que de clase magistral. Es decir, lo que nosotros vamos a abordar en este encuentro es entender lo que ustedes quieren hacer, saber qué les gustaría a ustedes lograr, que es lo importante, porque en todo trabajo de investigación que uno realiza, y sobre todo a nivel de maestría, encontramos dos elementos fundamentales en un proyecto, que es qué voy a hacer, qué, y un para qué lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer y un para qué lo voy a hacer? Todo el mundo mira eso. Cuando un evaluador de una tesis va a desarrollar o va a evaluar un trabajo, lo primero que se encarga de mirar es que encuentre un qué y un para qué. Y por réplica, si el proyecto, si la propuesta de investigación tiene un qué y un para qué, por ende, los objetivos, todos, incluyendo el general y los específicos, van a tener también un qué y un para qué. Esperando que después de que yo plantee el problema, lo describa, lo identifique o lo defina, lo formule y luego lo sistematice, toda esa bola le llamamos caracterización. Cuando caracterizamos el problema bien caracterizado, con eso vamos a lograr nosotros tener un direccionamiento de una pregunta-problema que nos va a llevar a trabajar un objetivo, una hipótesis, y con base en ello yo establezco claramente qué es lo que quiero en el tipo. Entonces, la primera recomendación, observando inmediatamente lo que estoy viendo en los primeros trabajos que me están llegando, es que hay títulos extremadamente largos y la idea es afinarlos porque de acuerdo a la estructura de los métodos de formulación de proyectos, los proyectos o las propuestas de investigación, los trabajos de grado, las tesinas, las monografías, no deberían pasar de unas 15 palabras y se supone que con 15 palabras esté bien construido. Por supuesto que esto no es una camisa de fuerza, es simplemente un acercamiento, porque con ese número de palabras tenemos la precisión de qué es lo que vamos a hacer. Reitero, tener un qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer es la idea central del proyecto. Pero por réplica, en el objetivo general y en los específicos debería existir esa misma relación, un qué y un para qué. Y en el tema de la justificación, nosotros tener claramente por qué lo voy a hacer para poder responder con precisión cuál es la importancia que tiene este trabajo, no solo para ustedes, sino para las empresas a las cuales están enfocando o para el sector al cual ustedes le están desarrollando ese trabajo. ¿Ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces el primer paso para que sepamos que vamos a trabajar aquí es revisar los trabajos que hasta ahora tenemos. Una vez los haya revisado, se los retroalimento con algunas sugerencias y más que todo, para decirles si está bueno o está malo, no es esa la idea, es decirles, miren, de acuerdo a lo que ustedes han decidido o le ha gustado trabajar y qué es lo definido por ustedes para resolver esa problemática, nosotros podamos entender cuál es el estudio apropiado, el diseño metodológico apropiado para que el trabajo continúe ya desde la perspectiva de la recolección de la información. Como entiendo con el profesor Gustavo, ustedes hicieron un buen módulo estadístico donde van a entender todas las lógicas, si van a trabajar estadística descriptiva o si van a trabajar estadística inferencial, si van a hacer recolección de datos con clúster estadístico o estudios estocásticos o cualquiera de esas complejidades que la estadística permite
para poder manejar los trabajos y poder sacar información valiosa de esos trabajos y entregarles a la comunidad, no solo académica ni investigativa, sino a la comunidad empresarial, un trabajo que tenga mucha fuerza en el contexto de su solución de problemas. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente eso. Entender lo que ustedes quieren hacer es importante para mí, para poder entonces orientarles hacia que puedan hacer un buen estudio, un buen diseño metodológico. Bien, el diseño metodológico va a obedecer a muchas cosas. Por ejemplo, al paradigma que vamos a desarrollar, al tipo de investigación que es apropiado de acuerdo al paradigma para poderlo desarrollar, a la forma como nos vamos a desarrollar, si vamos a ser descriptivos, si vamos a hacer un análisis, si vamos a hacer inferencia, en fin, todos esos elementos que son necesarios que conozcamos, los vamos a desarrollar. El tipo de estudio es importante saberlo. A veces creemos que vamos a desarrollar un estudio simple por descripción, pero de pronto podríamos hacer un buen estudio etnográfico, o de pronto podríamos hacer un buen estudio de acción-participación, o en fin, estas cosas que les voy a decir, o quiero hacer un estudio histórico, ¿no? Es también válido, pero fundamentalmente en la administración y en el tema de las organizaciones, funciona más lo descriptivo, funciona más lo hermenéutico, lo interpretativo y lo aplicativo, es decir, lo propositivo, decir, hombre, este es el problema, lo hemos identificado y lo podemos resolver de esta forma. Yo les puse ahí en el aula, en el EXIA, les puse unos materiales, ahí les puse un libro, el libro que les puse ahí a consideración es este libro de César Bernal, que es quizá de los libros el más cercano al trabajo que nosotros realizamos. La razón de por qué digo esto es porque este libro de César Bernal es el libro que tiene un enfoque en lo que es la administración y la economía. En fin, en las ciencias sociales hay ejemplos de psicología, pero también hay más ejemplos en el área de la empresa. Ese es el libro, porque hay muchos libros de metodología. Encuentran el de Tamayo, encuentran el de Guillermina Talicina, en fin, hay una cantidad de libros, pero el libro seleccionado para trabajar esto es el que les puse ahí en el aula para que lo revisen, es el de César Bernal, ¿ok? También allí puse un trabajito en Word, una metodología que manejo yo, pero esa metodología podría servirles a las personas que arrancan un trabajo, ustedes ya van adelantados, pero miren, sirve para contextualizar porque esa herramienta que yo le he puesto, formatos DQP o metodologías DQP, sirve para muchas cosas y especialmente para describir y formular un problema, fíjense ustedes. Miren, les digo con toda honestidad, de personas dedicadas a la investigación y al trabajo de lo que es el tema de los trabajos de grado. Yo soy investigador de Colciencias, ahí les voy a poner ahorita el enlace para que entren al CBLAC mío. Creo que en la presentación ahí puse el resumen de mi hoja de vida, pero voy a ponerles el CBLAC porque el CBLAC les va a servir para muchas cosas, entre ellas la siguiente, que puedan buscar ahí el perfil mío o los trabajos que yo he orientado en tesis y eso les permite mirar cuál es la línea que manejan el profesor, en este caso mi trabajo de metodológico. Entonces, les puse la metodología DQP precisamente por lo siguiente, porque la clave de todo en un trabajo de investigación como el que ustedes ya llevan transitado es tener bien definido el problema. Cuando uno no tiene bien claro el problema, no sabe qué va a resolver. Y me encuentro, lamentablemente, con trabajos que evalúo ya en la fase terminal de los muchachos, de ustedes, sobre todo ustedes que son maestrantes, no son cualquier tipo de estudiante.
y encuentro que el problema no está bien enfocado y los objetivos no le apuntan a resolver esa problemática. Y eso conlleva a retroceder en el tiempo para poder afinarlo, porque si no está bien el problema, no estarán bien los objetivos y contundentemente el objetivo general. Y si el objetivo general no está bien, porque no hay congruencia con la pregunta problema, que es la formulación, y eso nos lleva a pensar de que el trabajo no va a tener un buen término. Entonces, por eso es importante que el problema esté bien definido. Y entonces, les converso de esto porque en el Lexia les puse una metodología que es de QP, que te dice cuál es el problema, a quién le ocurre y dónde pasa eso. Por ejemplo, es un problema, voy a poner ejemplos sueltos, ¿no? Por ejemplo, un problema de Santiago, buenas tardes. Saludo cordial. Por ejemplo, voy a ponerles el caso de una empresa X, cualquier organización, que tiene un problema consistente en que hay presión, eso le llamamos nosotros a nivel empresarial, mobbing empresarial. ¿A quién le está pasando ese mobbing? A los empleados de esa empresa. Entonces, cuando ya yo tengo, la metodología implica tener 3 letras que son contextualizadoras. Una P, que es el problema, donde usted dice, el problema es que está ocurriendo mucha presión empresarial. El segundo es la letra Q, que es quién o quiénes, a quién o a quiénes le ocurre el problema. En este caso serán los empleados. ¿Y dónde ocurre? En una empresa X. Si nosotros tenemos, como es el caso de Darío, que ya tiene, dice, es en la universidad, la cafetería de la universidad tal, eso ya tiene un contexto específico. Los trabajos cuando son así son más fáciles de abordar. Primero, por el manejo de la información. Entonces, cuando no tenemos, sino que es un contexto genérico, por ejemplo, trabajar en el sector tal y tenemos que tratar de encontrar información de eso, se nos hace un poquito más complejo. Entonces, por contexto, la metodología tiene una P de problema. Pueden ir escribiendo en sus apuntes ahí, una P la ponen de abajo hacia arriba, una P de problema, una Q de qué o quién es, o quién, puede ser una persona, y una A, D de dónde ocurre, en este caso, la empresa. P, Q, D. De arriba para abajo, de arriba hacia abajo, entonces sería D, Q, D. Eso tendría al lado otra cajita, es decir, a cada lado otra cajita. Al lado izquierdo va a tener una caja que es donde uno va a precisar las causas. Y del lado derecho una cajita donde va a precisar las consecuencias. Ahí en el aula, en el Lexia lo tienen. Entonces son 3 cajitas arriba, una en el centro que tiene el DQP y una hacia la izquierda que tiene la C de causa y a la derecha la C de consecuencia. Entonces, eso es para decir que qué está causando ese problema o qué supone usted está causando el problema, en este caso de presión mobbing en una empresa X, para ejemplo, y qué efectos en la cajita de la derecha o consecuencias podría traer el hecho de que siguiéramos teniendo ese problema. Entonces, para el ejemplo, ¿qué podría causar el mobbing en la compañía? ¿No? Usted puede pensar que el mobbing puede ser causado por un mal liderazgo, por, ¿qué sería? Cualquier cosa que esté pasando en el que el gerente no esté manejando, que sea autocrático, ese liderazgo esté generando la presión empresarial. Y de seguir así, el efecto o la consecuencia fatal podría ser pérdida del know-how en una compañía, que el empleado se vaya, fuga de empleados,
en el tema de la educación, a eso nosotros le llamamos deserción, pero en la empresa también es válido que llamemos deserción empresarial, que se vayan los trabajadores, que ya yo le invertí mucho en dinero para que aprendiera el cargo, pero por un mal liderazgo estoy haciendo que se esté yendo de la compañía. Bien, pero debajo de esas tres cajitas de arriba va a haber una que es A, de aportes. Y ahí usted en el aporte va a formular qué consideraría usted resolvería esa problemática. ¿Ok? Entonces, podría ser un programa de incentivos tanto a los líderes como a los empleados que pueda ser la solución de ese problema que es la presión que nos está viendo. Pero, ojo, esto es más o menos lo que en otros términos se utiliza como el árbol del problema. Yo simplemente lo he dado contexto a esa metodología, le ha llevado a escenarios reales para que podamos apuntar con certeza lo que queremos resolver. Bien, pero no es la única forma de abordar esto, quiero decir. Sin embargo, la utilidad de esta cajita o esta metodología es para con ellos describir el problema de investigación. Cuando nosotros tenemos identificado a quién le ocurre, dónde le ocurre y qué le ocurre, entonces yo obtendré un trabajo que va a fluir rápidamente. Con esto no les estoy diciendo que vayan a cambiar nada de lo que tienen. Simplemente les estoy diciendo que es una buena forma de llevar a la descripción de un problema y acercarnos a una formulación bastante útil. Miren, ahí en la cajita esa que les presento ahí, en el Word que está allí, en cada cajita le digo, aquí liste esto, diga esto. Cuando llega allá abajo, va a tener una posibilidad. Bien, entonces, si usted está tomando apunte, que sería lo mejor, entonces, ¿para qué te estoy trayendo esto a consideración? Para dos cosas. Uno, para que tengas la mejor forma de sacar estos elementos que te voy a decir. Primero, la formulación del problema, o sea, la pregunta problema, que es la pregunta contextualizante, que es la que traza la hipótesis de tu trabajo. Entonces, primero, la pregunta problema. Segundo, que con ello puedas construir el mismo título. El título que antes nos costaba trabajo de llegar allá, ahora lo vas a tener allí fácilmente. Porque esta cajita nos permite tejer por lo menos dos variables de trabajo, que es lo más difícil de detectar en un trabajo de investigación. Las dos variables de trabajo que yo quiero desarrollar. Y entonces, teniendo la pregunta problema, el título, pues ahora yo tendré muy fácilmente y muy claramente el objetivo general que voy a desarrollar. Entonces, fíjense la utilidad de esta cajita. Si la aprendemos, le sacamos mucho provecho. Ahora, te lo estoy diciendo para que también cuando orientes a otras personas, lo hagas con esta metodología y a ellos les sea más fácil de lo que pudo ser para ti llegar a este estrado del trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces fíjate, si tomas apuntes, si tienes un cuaderno allí, haz el trazado ese de la cajita. Esa cajita, yo voy a empezar desde este momento a compartir la pantalla para que puedan ver lo que yo les estoy diciendo ya con más precisión. Entonces, me permiten un segundo mientras comparto la pantalla. Voy a entrar a Alexia, curso de ustedes, y voy a bajar para que visualicemos la metodología de la que les estoy hablando.
vamos a encontrar en el tema 3, que dice metodología de QP. Voy a bajarla un momento para que la podamos visualizar. Bien, entonces, esta es la cajita de la que estoy hablando, esta es la metodología de la que estoy hablando. Si alguien puede abrir el micrófono, de uno en uno me puede decir, sí, profe, estamos visualizando toda la pantalla, se los agradecería porque yo no lo estoy viendo ahora, solamente estoy viendo el escritorio de mi computadora. ¿Pueden ver? ¿Me pueden ver? ¿Están visualizando la pantalla? Pueden escribir o me lo pueden abrir el micrófono un momento y me dicen si lo me están escuchando bien. Bien, Jorge, gracias. ¿Alguien más que me diga si alguien tiene dificultad con el audio, con el video? Bien, si lo estamos viendo bien, entonces voy a regresar allí. Voy a regresar a... Profe, yo no puedo ver, solamente visualizo, no visualizo bien todavía. Pero estás viendo el escritorio, es lo que te pido. ¿Sí? Sí, se está preparando tu pantalla a los demás. Perfecto. Entonces, eso es lo que sale. Vamos a ver. Bueno, ya voy a mostrar entonces la metodología. ¿Sí? Ese cuadro que está. ¿Sí? Bien. Entonces, miren lo que les muestro ahí. Esta es la metodología de QP. ¿Okay? Lo que les decía, la P es del problema. Entonces, usted allí va a notar que se ha identificado. Especifique que se ha identificado. En este caso, por ejemplo, vamos a poner a replantear el ejemplo de ahorita. La baja productividad en una compañía. Ese es el problema. Estamos teniendo una baja productividad. Listo. ¿A quién le está ocurriendo eso? No, a los empleados de la empresa X. Ok, fíjense que aquí en quién, pueden ser clientes, empleados, proveedores, empresarios, personas en general. ¿A dónde está ocurriendo eso? Bueno, en una empresa o en un departamento de una empresa o en un sector o en una comunidad. Ahí solamente lo que se hace es enunciar en la empresa X o en empresas del sector de seguros o en empresas del sector de servicios. Si esto es claro, entre más voy acercándome, entre más voy cerrando, el contexto es mejor para mí. Cuando abrimos contexto se nos hace un trabajo inmenso, porque por ejemplo, hablar del sector de servicios, imagínense de lo inmenso que es el sector de servicios. Entonces, el sector de servicios tiene unos subsectores y precisemos cuál es ese subsector. Es lo mejor. Si vamos a hacer trabajos de ese tipo, yo preferiría o sugeriría que fueran trabajos precisos en contextos específicos. Ok, entonces a la izquierda, como les dije, está la C de causa, y aquí lo que usted va a listar son las causas más significativas que originan el problema. En este caso, yo les dije que era un problema de productividad o de, sí creo que lo hablé de baja productividad. Entonces usted pone ahí simplemente baja productividad. Para poner el ejemplo. Quita todo esto que yo le estoy aquí en su cajita y solamente pone ahí baja productividad, es lo único que va a quedar ahí. ¿En quién no tienes? Entonces usted quita todo eso y dice empleados. Ahora, si tiene empleados de un departamento, mejor, empleados del departamento de atención al cliente, de servicio. ¿Dónde? En la empresa, simplemente diga el nombre de la empresa, si lo tiene, si no, porque ahí, ustedes saben que hay unas empresas que quieren que se les presente el nombre. Entonces usted lo dice en una empresa del sector tal, de la empresa. ¿Okay? Listo. En la causa, entonces ya le dije, usted va a listar aquí todas las causas, o todas no, las causas que usted identifique originan el problema de la baja productividad para el. Y de este lado,
al lado derecho, las consecuencias, aquí usted solo va a listar los principales efectos o consecuencias que resultarían si no se solucionara el problema. Entonces usted ahí pone, por ejemplo, a la baja productividad, ¿cuál sería la consecuencia fatal? Bueno, que haya fuga de empleados, o que la empresa le toque cerrar, que es lo más catastrófico que puede. Cierre de la compañía, cierre del departamento, cuando me toca despedir empleados, despidos de empleados. En fin, las consecuencias que ustedes identifiquen en el acercamiento que hacen al trabajo que desarrollan en este caso. Y abajo pone el aporte, que es expresar aquí la posible solución al problema identificado. Usted se acerca a decir, porque eso lo va a ayudar mucho a trazar su hipótesis. Entonces usted en el aporte lo que dice allí es que va a plantear como solución un programa de incentivos para los empleados para que estos puedan levantar el ánimo, ¿no? Lo que es las ganas de trabajar, ¿sí? La motivación empresarial de los empleados. Bien, listo. Teniendo todo esto es cuando yo voy a validar la importancia que esto tiene, sobre todo, muchachos, para la construcción de lo que nosotros llamamos el planteamiento del problema. Fundamentalmente, la descripción del problema. Porque mire lo que les va a dar. Primero, esa metodología les va a permitir sacar un título. Ojo con esto. Va a permitirles sacar un título, que es lo primero que uno pone en un trabajo, que es lo último, podría ser lo último. Hay autores que hacen un trabajo completo y después le ponen el título, ¿cierto? Entonces, pero con esta metodología yo identifico de una vez el título. ¿Y cómo lo identifico? A través de esta fórmula que yo me he inventado, esta fórmula que yo estoy señalando. Esta fórmula está constituida por varios elementos. El primero, la P, el segundo, la C y la A. No, miren. Quiero decir con lo siguiente, cuando yo pongo A, no significa que yo voy a poner los tres elementos, sino que voy a escoger uno de ellos. Entonces es P, I, C o A. ¿Y cuáles son esas C o A? Estas tres cositas que están acá. La causa, la consecuencia o el aporte. Y luego agrega en Q, que es quiénes o qué o quién. D, que es, vea, el lugar donde en la empresa tal. ¿Ok? Entonces ya tienen ahí un título. Entonces, por ejemplo, el problema es lo primero que se pone, porque aquí te está diciendo que pongas primero la primera variable. La variable que es la dependiente. Ahí vas a tener la variable primera de tu trabajo. Entonces, la primera variable será la que yo puse aquí. Como no voy a poner baja productividad porque no vamos a cualificar si es baja o alta, simplemente vamos a poner una variable, vamos a poner la palabra productividad. Entonces, pones ahí productividad. Productividad y te dicen I, tú pones I. Ahora busca la siguiente variable. La variable, esta es la dependiente, ahora la independiente. La independiente hace una acción sobre la dependiente, o sea, la dependiente depende de lo que le haga la otra, ella se va a modificar. Entonces, el problema de la productividad se modificaría si yo tomo o de aquí, o de acá, o de aquí. Entonces, generalmente la gente lo cruza con el del aporte, la causa, fundamentalmente esos dos, pero puede ser de los tres que yo lo pueda tomar. Entonces, por ejemplo, si aquí yo en las causas listé que esa baja productividad sea por el mobbing, digamos que yo puse aquí mobbing como una de las causas, entonces yo aquí pongo mobbing y baja productividad. Entonces, productividad y mobbing en los empleados, le pone, en los empleados de, porque te dice de, aquí está, te dice de significa dónde, de, entonces ahí es la empresa, de una empresa o de la empresa si la tienes, por ejemplo,
de la cafetería. No te estoy cambiando, Darío, el trabajo, sino para ponerlo simplemente como ejemplo. Cafetería de la universidad. No le voy a poner el nombre, le voy a poner X, de Barranquilla. Entonces ahí tienes el título, ¿no? El título que salió por esta metodología. Productividad y moving en los empleados de la cafetería de la Universidad de X de la ciudad de Barranquilla. Listo, ahí tienes un título. Pero mira para qué me sirvió para el título. Pero me va a servir para la pregunta problema, que es una pregunta de contexto. Esa pregunta te ayuda mucho porque relaciona las variables con este tipo de preguntas. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Qué? Para llevarte a sacar fundamentalmente la hipótesis del trabajo. Entonces, fíjate, ¿cómo transformo yo esto que saqué aquí como un título tentativo en una pregunta-problema? Entonces, yo lo que quiero, digamos, en el trabajo, a mí lo que se me ocurre en este momento para ejemplarizar sería lo siguiente. ¿Qué relación guarda el mobbing con la productividad en los empleados de la cafetería de la Universidad X de Barranquilla? Entonces, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué relación guardan? ¿Qué relación, si es lo que quiero averiguar, mi trabajo es de relación, qué relación guarda el mobbing y la productividad en una empresa, perdón, en este caso sería el ejemplo, ¿no? En los empleados de la cafetería de la U, ¿ok? Terminamos y cerramos la pregunta problema. Entonces tú estás orientando ahí a un tipo de estudio, ¿no? A describir la relación que guarda esas dos variables. ¿Quieres demostrarlo? Puede ser. ¿Quieres identificar la relación? ¿Quieres mirar, en fin, qué guardan? ¿Cómo se interrelazan? ¿Cómo se interrelacionan esas dos variables? Acuérdense que hay proyectos que uno tiene que analizar desde la perspectiva de si son simplemente relaciones o correlaciones, es decir, relaciones en la medida en que uno averigüe o quiera averiguar qué es lo que pasa y cómo se tocan las dos variables. Acuérdense que aquí identificamos ya dos variables. Esta, la variable número 1, y esta, la variable número 2, que es el estado ideal en una tesis de maestría que por lo menos identifique dos variables. Podría usted preguntarme, profesor, ¿y no puede hacerse un trabajo con una sola variable? Sí, sí se puede. La respuesta es sí se puede. Claro, una variable es un trabajo más simple, más sencillo, pero es un trabajo que a nivel de maestría tiene menos complejidad. Y entonces, pues claro que puede aprobarse. Porque si usted, por ejemplo, en este caso de la metodología de Coupé, usted identificó un problema en una empresa en donde la empresa dice, ¿sabe que nosotros no tenemos un sistema de inventarios aquí? Y por esa razón se está perdiendo pedidos o no estamos controlando el tema de los despachos, en fin. Entonces se trabajaría una sola variable que es simplemente construir ese sistema de inventario. Si el problema es ese, pues entonces la solución está en el sistema de inventario. Montar un sistema de inventario para una empresa del sector tal, listo. Sería un trabajo muy sencillo y se desarrolla. Pero como es un trabajo de maestría, como la de ustedes de organizaciones y que su impacto es generalmente en las organizaciones, pues se trabajan generalmente dos variables como las que yo les estoy mostrando en este momento. Ok, listo. Como ya me salió el título me mandó para la pregunta problema y la pregunta problema me manda para el objetivo general. Entonces, el objetivo general, digo aquí, es lo que usted desea lograr al finalizar el trabajo. ¿Qué es lo que usted quiere realizar cuando se pregunta esto? ¿Qué relación guarda el mobbing y la productividad de los empleados de la cafetería tal? Entonces, no, yo lo que quiero es, acuérdense con un objetivo general, como ya ustedes lo manejan bien, no los estoy subestimando cuando les estoy explicando esto, simplemente me estoy acercando a refrescarle
y a que puedan mirar el enfoque que ustedes están manejando. No quiero o no pretendo que ustedes desmonten nada de lo que tengan. Yo hasta que no lo valore y le haga sugerencias, entonces usted ahí sí hace réplica. Entonces simplemente estoy mostrando lo fácil, mis queridos amigos, que es trabajar un proyecto de investigación a este nivel. Cuando nos los enseñaron en otros momentos de nuestra vida, inclusive en el pregrado, a que esto era una cosa monstruosa y la gente le sacaba el cuerpo. Y yo lo que quiero demostrar es todo lo contrario, que trabajar una tesis es relativamente fácil si se tiene un buen método, como el que yo quiero que ustedes socialicen con los demás compañeros. Entonces, fíjense, que tenemos, con esta metodología me acerqué a este título, ¿cierto? Aquí lo voy a subrayar. Con esta metodología me acerqué, con base en ello, a esta pregunta-problema. Y con ello voy a construir un objetivo general. Entonces, en la web existen muchas taxonomías, ¿verdad? Taxonomías, por ejemplo, la de Bloom, donde el señor hizo un trabajo con todas las tesis que había en la web. Bueno, ese señor la hizo mucho antes de que existiera la web. De las tesis de maestría que le fueron entregando y de pregrado y de posgrado, él construyó una taxonomía, una línea de desarrollo donde él sacó todos los verbos y llegó a conclusiones de cuáles serían los verbos que se trabajarían de acuerdo al tipo de trabajo, si era exploratorio, si era descriptivo, si era propositivo. Y después se acercó a si eran preguntas, por ejemplo, los verbos que deberían trabajarse para los objetivos generales o para los objetivos específicos. Y hizo una tabla que usted cuando entra al internet y pone taxonomía de Bloom, va a encontrar una tabla gigantesca donde te dice todos los tipos de verbos que yo debo utilizar para la investigación. Pero ese es Bloom, es B-L-O-O-M, Bloom. Pero hay otras taxonomías más sencillas. Entonces usted, por ejemplo, en Google busca verbos para trabajar tesis y te aparecen los verbos que tú trabajas en objetivos generales y los que trabajas para objetivos específicos. Para los objetivos generales son verbos que permitan construir un objetivo marco. Entonces, por ejemplo, verbos como diagnosticar, como analizar, como determinar, como identificar, como formular, son verbos marcos que sirven para darle norte al trabajo que usted va a desarrollar. Entonces, para el caso de este ejemplo, a partir de esta pregunta, surge el objetivo general. Entonces, el objetivo general, como ya yo lo había expresado, que yo lo que quiero averiguar, siempre usted pregunta, nadie le va a decir a usted si la tesis tuya está bien o está mal. Usted es el que la está haciendo, usted es el que decide qué es lo que quiere hacer, pero usted se tiene que responder a esto. Ajá, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que usted quiere resolver? No, yo lo que quiero es identificar cuál es la relación. Ah, bueno, entonces su verbo es identificar. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? No, yo quiero determinar con precisión cuál es esa relación. Ah, bueno, entonces su verbo es inicial para los objetivos generales. Determinar la relación que existe entre el mobbing y la productividad en los empleados de la cafetería de la Universidad X en la ciudad de Barranquilla. Y ya tiene usted su objetivo general. Cuando ya yo tengo mi objetivo general y mi pregunta-problema está sincronizada con el título, es digamos, ya no una triada, son 4 elementos que se interrelacionan. El primero es el título. El título guarda relación con la pregunta-problema. La pregunta-problema guarda relación con el objetivo general y el objetivo general con su hipótesis. Yo le puse ahí, el hipótesis de trabajo de su punto de partida es un enunciado que ratifica la idea de lo que usted supone soluciona el problema. Si entonces usted dice que determinar la relación entre el mobbing y la productividad es porque usted está seguro que entre ellos existe una relación, entonces usted pone un enunciado que dice el mobbing y la productividad están estrechamente relacionados en los empleados de la cafetería de la Universidad X de la ciudad de Barranquilla. Entonces ya ahí tiene su enunciado de la hipótesis, si lo requiere. No necesariamente, cuando ya uno traza una pregunta, no necesita acá aplazar. Hipótesis, esta afirmación, no, ya la pregunta te dijo que hay una relación y lo que quieres averiguarla, qué relación guardan esas dos variables. Entonces es porque usted supone de que ahí hay
una relación. Por lo tanto, ya no necesita usted en su trabajo plantear ninguna hipótesis. Te lo digo claramente porque hay personas que dicen, ¿cuál es la hipótesis? Usted le dice, espérese, la hipótesis está en la pregunta problema. Miren que aquí la estoy identificando. ¿De acuerdo? Bien, definido eso, entonces, ya yo puedo ahora describir el problema. Ojo, imagínense que el trabajo suyo va a tener 11 componentes. ¿Oíste? 11 componentes va a tener su trabajo. Eso depende del método que estén utilizando. Por ejemplo, hay trabajos que tienen 4 capítulos. Capítulo 1, el problema. El problema está dividido en el planteamiento del problema, descripción del problema, identificación del problema, formulación del problema, sistematización del problema. 5 elementos. Esa es una metodología, ¿no? No es necesariamente que los tenga todos, pero sí es importante que yo lo describa y lo formule. Esos son los 2 claves. Los demás son de contexto para agregarle precisión al problema. Yo los debo tener, digamos, ahí sintéticos. Listo. Primer capítulo. Entonces, problema dividido en 1, planteamiento del problema. 2, descripción del problema. 3, identificación del problema. 4, formulación del problema. 5, sistematización del problema. 5 componentes tiene eso para una tesis de maestría. Listo, pero ahí terminó el capítulo 1. No, todavía no ha terminado. Falta la justificación. Entonces, la justificación es clave porque tiene unas perspectivas que hay que desarrollar. ¿Cuáles son esas perspectivas? Es que tenga una justificación teórica, una justificación metodológica y la más importante, una justificación práctica. Yo digo, la más importante. Y entonces usted dice, bueno, si esa es la más importante, ¿para qué vamos a meter las otras? Bueno, la realidad es esta. No todos los trabajos merecen aclarar los 3 tipos de justificación. Porque la justificación lo que les va a aportar a ustedes es el porqué del trabajo. O sea, ¿por qué están haciendo este trabajo? Este trabajo es importante, pues revista significativa, interés, porque se tratará de resolver los problemas de una compañía consistente en tal. Mira que ahí vuelve y menciona el problema. Pero lo que tú tienes que dar respuesta en la justificación práctica es para qué le sirve a la empresa que lo están haciendo, para qué le sirve al sector que lo están haciendo, para qué sirve en todo caso y por qué la estás haciendo. Entonces, pero otro componente de la justificación es para qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque hay un problema y yo lo quiero resolver. ¿Y para qué lo estoy haciendo? Para darle solución a esa problemática porque la empresa tal ha venido aquejándose con esto y yo considero que sí la podemos resolver. ¿Ok? Entonces, eso en términos coloquiales, ¿no? Por supuesto se redacta, como ustedes lo saben, en tercera persona, ¿no? Ok, listo. Entonces, hasta ahí terminó el trabajo del primer capítulo. No, me falta algo. Delimitación. La delimitación es decir, en dónde es el contexto del trabajo para que tú vayas cerrando, porque de pronto en el título tienes solamente decidida en el sector de servicio. Y en la delimitación te vas a lo más cerradito posible de ese servicio, lo identificas. Por ejemplo, dice el sector de servicio, bueno, pero el de seguros es servicio. Entonces voy a trabajar nada más en el sector de seguros. Ahí usted entonces entró a delimitarlo más. En el contexto en que se va a realizar, en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, en la región Caribe, en Colombia, en fin, te recomiendo que lo vayas cerrando lo más posible. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí sí termina mi primer capítulo. Segundo capítulo. Entonces, el segundo capítulo es el marco de referencias. Por otros titulados, marco teórico. Yo preferiría el título marco de referencia. Y ese marco de referencias lo componen varios elementos. El primero es lo que nosotros llamamos estado del arte. Esa palabra, mejor utilizar el estado de la cuestión. ¿Qué significa el estado de la cuestión? La palabra cuestión significa pregunta. Entonces, usted lo que va a hacer allí es resolver la pregunta, ¿no? Entonces va a buscar, pues, en trabajos
como antecedentes de esas investigaciones que han abordado tus variables. Por ejemplo, las variables, recuerda, para el ejemplo fueron, en este caso, vamos a mirarlo aquí, fueron productividad y móvil. Entonces usted va a buscar trabajos en cualquier cantidad de bases de datos que hayan trabajado sobre la productividad y otro sobre la variable móvil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te piden ahí? Te piden sencillamente lo siguiente. Te piden que digas cuáles son antecedentes de esa investigación que tú estás haciendo. Que digas si alguien lo ha hecho, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, qué fue lo que hizo, qué resultados tuvo y si es pertinente si es pertinente esa revisión con lo que usted quiere hacer. ¿Ok? Espéreme, aguárdeme un segundito aquí para sincronizar algo aquí. Un segundito. Un segundito, por favor. Mis disculpas. Tuve un inconveniente. Profe, si están escribiendo en el chat, no sé por qué, pero no me logra dejar ver. O sea, me sale como la notificación, por ejemplo, disculpe un momento, tuve un inconveniente, pero yo abro el chat y no me sale como si no escribieran nada, solo me sale la notificación, qué extraño. Estoy tratando de arreglar esto, pero bueno, cacharreando miraré. Sí, discúlpeme, es que una llamada que me hicieron de la Universidad Autónoma para ver si estaba grabando me hizo que me saliera de la grabación y tuve un inconveniente, lo que me preocupa porque perdí un gran tramo de lo que habíamos dicho. ¿Ustedes están grabando de su parte también la charla? ¿Alguien me puede decir, por favor? Jorge, Santiago, Darío, alguno que me pueda decir si está grabando también porque me llamaron, bueno, bien, bueno, perdimos ahí un buen tramo de la grabación porque me llamaron para preguntar si estaba en pleno de la clase y bueno, eso hizo que tuviera el impasse técnico aquí. Listo, continuamos. Voy a nuevamente a compartir la pantalla.
Y entonces voy a nuevamente enfocar en el tema de la metodología. Estamos aquí. Entonces, para efectos de que quede en la grabación, me permiten hacer rápidamente un recuento de la propuesta que estoy haciendo. En este caso, trabajar sobre una metodología de QP que nos va a permitir fundamentalmente el desarrollo de aspectos importantes que son vitales para el trabajo, como es el hecho de afinar bien un título, como es el hecho de concatenarlo para que este me sirva de constructo de la pregunta-problema y que además de esto me sirva para formular mi objetivo general y posteriormente eso me lleve a mí a construir una hipótesis si la llegara a necesitar en el trabajo. ¿Ok? Entonces construimos una metodología de QP que nos permite precisar el problema o por lo menos identificarlo para decir lo que está ocurriendo a ciertos elementos, quién, quiénes o qué en una empresa X. ¿Ok? Y que ese problema identificado probablemente por la exploración que usted ha hecho lo ha llevado a plantear unas causas que son, digamos, lo que está ocasionando el problema y las consecuencias que podría tener ese problema de continuar en la compañía. Y por abajo, la cajita importante es la de aportes porque es el acercamiento que usted hace a la solución de ese problema. Ahí llevamos un tramo, ¿ok? Pero lo que sustentamos de seguido fue la utilidad que tiene esta cajita para la construcción, por ejemplo, del título, que antiguamente un título era un dolor de cabeza porque teníamos que llegar hasta la pregunta-problema para que la pregunta-problema nos constituyera eso. Entonces, para ello habíamos tenido que describir el problema, formularlo, sistematizarlo para llegar al título. Hoy día, con esta metodología, podemos llegar muy rápidamente a través de la fórmula P, I, C, C, A en Q, D, D. ¿Qué es lo que intento o qué intentamos explicar con esto? Rápidamente identificar las variables de trabajo, una dependiente y una independiente. Esa independiente, que es la que usted le va a involucrar la tarea para que pueda hacer un efecto sobre el problema, es fundamental que la identifiquemos. Entonces, la primera ya está identificada en el problema, que es esto que está aquí. En este caso, la productividad, y la otra variable lo va a significar la que nosotros decidamos, que puede ser de... Ah, bien, Andrés, listo. Está muy bien. Entonces, esto nos va a permitir que el trabajo ya tenga identificadas las dos variables. La primera, que es la que ya identificamos el problema, y la segunda, que la tomamos de cualquiera de las tres cajitas, de las consecuencias, de la causa o del aporte. Listo. Y eso nos permite conjugar un título muy práctico con las dos variables. Por ejemplo, en este caso, productividad y mobbing en los empleados de la cafetería de la Universidad X en la ciudad de Barranquilla ya nos dio el título. Y ese título nos va a permitir formular rápidamente una pregunta-problema. Porque identificado estos dos elementos, yo podré preguntar cómo o de qué manera o cuál o cuáles o qué es la clave para iniciar la pregunta. Entonces, en este caso sería cómo se relaciona la productividad y el mobbing en los empleados de la cafetería de la universidad aquí en la ciudad de Barranquilla. O de qué manera se relacionan la productividad y el mobbing en los empleados de la cafetería de la universidad aquí de Barranquilla. ¿Listo? O qué elementos o qué incidencia tiene la productividad en el mobbing, o qué incidencia tiene, perdón, el mobbing en la productividad de los empleados de la cafetería de la Universidad aquí de la Barranquilla. Depende del enfoque que yo le quiera dar, así nosotros vamos a plantear el trabajo de las hipótesis. Fíjense que esto, en esta última pregunta que planteé, el mobbing cambió de posición, ¿verdad? Porque entonces ya el mobbing no es el problema. El mobbing es una causa de la baja productividad. Y eso, fíjate, lo útil de esta metodología, porque te permite cuadrar rápidamente el árbol del problema, saber qué tiene más valor, qué incide sobre qué. Entonces, esto es fundamental para identificarlo.
Entonces, como ya me permitió plantear esa pregunta, ahora me es fácil llegar a un objetivo general. Y el objetivo general, yo les decía que los objetivos generales son congruentes con el título y con la pregunta problema. Dan respuesta a la pregunta problema. Entonces, es como resolver. Dice, ¿qué relación guarda? Entonces, bueno, yo determino que la relación la guardan de esta manera. Generalmente, la gente escoge lo propositivo. Por ejemplo, yo vi en uno de los trabajos de ustedes, si me permiten mirarlo rápidamente, bueno, lo voy a decir porque no me lo mandó, o no, si me lo mandó no lo he revisado, el trabajo que me hablaba, perdón, el nombre de la niña, que me dijo que ya había dado clase, perdón, no estoy viendo. Vamos a verlo. Andrea. Entonces Andrea me dijo que estaba pasando algo en unas pymes de un sector de servicio específico, pero que ella quería trabajar el tema del desarrollo organizacional. Entonces, apenas ella me dijo a mí los elementos de eso, a mí se me ocurrió esto. Miren, el trabajo en equipo como estrategia de desarrollo organizacional en pymes del sector servicio de la ciudad de Barranquilla. Por supuesto, precisando cuál es el servicio, cuál es el segmento del servicio que yo quiero atender. Fíjate cómo rápidamente, cuando ya uno tiene un método, le lanzan a uno y uno enseguida afina para que pueda el trabajo fluir. ¿De acuerdo? Entonces, bien, Andrea, no te estoy cambiando tu trabajo, simplemente es con las ideas que tú me diste, a mí enseguida se me ocurrió esto. Entonces, la pregunta que podría saltar es la siguiente. Profe, pero la propuesta que usted nos hace con la cajita de cupé no nos lleva a ese relacionamiento. Entonces, la respuesta que le doy es la siguiente. Sí es diferente la forma como lo he trazado. Este es más simple, el de la DQP, el de trabajar las dos variables y dentro en la delimitación definir qué es lo que yo pretendo hacer. Pero cuando yo digo, por ejemplo, para el caso de lo que nosotros planteamos aquí, el título, productividad y moving, o moving y productividad en los empleados de la cafetería, debería ser al revés así, no, eso me permitió, voy a corregirlo. Es en realidad así. Moving y productividad. Ahora sí, ese sí. Moving y productividad en los empleados de la cafetería de la Universidad X de Barranquilla, ese es el mejor ejemplo. ¿Ok? Listo, entonces ahora sí, miremos qué relación guarda el moving y la productividad en los empleados de la cafetería. Entonces, el objetivo general es, para el caso, para lo que se me ocurre inmediatamente, yo lo que quiero es determinar la relación. Entonces digo, determinar la relación que guarda el moving y la productividad en los empleados de la cafetería de la Universidad X en la ciudad de Barranquilla. Tengo listo mi objetivo general, pero no necesariamente es ese, es un ejemplo. Por ejemplo, yo quisiera saber el efecto. Pero ojo con las palabras que usamos, somos prisioneros, somos víctimas de las palabras que utilicemos. Por ejemplo, si yo digo en mi trabajo, a menos que seas matemático, o tengas perfilación matemática porque eres un ingeniero, pero si eres administrador de empresas, no te sugiero que utilices estas palabras. Por ejemplo, el impacto del mobbing en la productividad de los empleados. ¿Saben por qué? No se la sugiero, si es viable, si es realizable. Porque cuando te vayan a evaluar el trabajo, te van a pedir en términos matemáticos cuánto es ese impacto. Dígamelo en cifras, no simplemente en porcentaje. Dame datos puntuales de cuánto impacta, porque yo necesito saber matemáticamente porque tú dijiste que era el impacto. Entonces, la palabra impacto te lleva enseguida a elementos matemáticos. Pero si yo digo, espérate, no, yo lo que quiero saber es el efecto porcentual. El efecto porcentual ya es mínimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué efecto tiene el mobbing en la productividad? Entonces, yo decía ahorita, cuando se cortó la transmisión, cuando explicaba los componentes del trabajo, que hay estudios relacionales, mirar la relación que pasa entre esto, y yo es lo que quiero hacer como investigador, o hay correlacionales. ¿Qué es eso de correlacional? Es que yo lo que voy a, cuando hablo de correlación, lo que estoy mirando es cuánto incide una variable en la otra. ¿Cuánto? Número, mira, ¿cuánto incide?
¿Cuánto incide? Un estudio relacional podría ser, por ejemplo, incidencia de las ventas en la publicidad. Entonces ahí lo que estamos mirando es cuánto le aporta cuánto le aporta la publicidad a las ventas. Ahí estoy viendo una correlación entre la publicidad y las ventas. Si a mayor publicidad, mayor venta, bueno, eso es lo que yo voy a investigar, eso es lo que voy a averiguar y me dedicaré entonces a evidenciarlo con cifras, con datos. Entonces, la recomendación es, si tú no te quieres comprometer, bueno, eso es un muy buen trabajo, pero si no te quieres comprometer, solamente establece las relaciones, identifica lo que ahí ocurre y darle una solución, plantea una solución a ese problema. Y los problemas que, por ejemplo, todo proyecto, decía al comienzo, tienen un qué y un para qué. Si yo digo que yo voy a hacer un análisis de la productividad en una compañía. Voy a hacer un análisis de la productividad en una compañía. Bien. Eso es un qué. Si te preguntan, ¿para qué lo vas a hacer? Ah, no, yo no sé, solamente quiero hacer eso. Entonces tú no tienes ninguna tesis, no tienes ningún proyecto. Porque no solo basta un qué, también basta un para qué. Pero si tienes al revés, un para qué. ¿Para qué vas a hacer el trabajo que vas a hacer? No, lo voy a hacer porque a mí me gustaría adentrarme en temas de la investigación en los tópicos de la productividad en una compañía. Ajá, pero ¿qué vas a hacer concretamente ahí? No, no sé. Entonces tampoco tienes sino una mera utopía. Unas ganas de resolver algo, pero no sabes cómo ni con qué abordarla. Entonces todos los proyectos tienen un qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, abordado esto, ya resuelto esto en la explicación anterior, antes del corte, simplemente para que nos quede evidencia de que lo habíamos dicho. Ahora estábamos en el siguiente componente, que era el trabajo, metodológicamente hablando, con la estructura de un trabajo de tesis de maestría. Algunos lo manejan en 4 capítulos, que era lo que estábamos diciendo. Un capítulo que se llama el problema y que tiene como elementos 5 que yo tracé. Uno es lo que es la caracterización del problema, puede ser, pero yo lo voy a decir en los 5 términos que tiene. 1, planteamiento del problema. 2, descripción del problema. 3, definición del problema. 4, formulación del problema. 5, sistematización del problema. Listo. Ese es el primer componente de eso. Una vez yo haya hecho esto, me piden que la justifique el problema. Entonces, la justificación, decía, le aporta el por qué voy a hacer ese trabajo. No simplemente el qué, sino el por qué lo voy a hacer para que se conjugue con el para qué, para que el para qué tenga sentido. Entonces, en la justificación me cobran 3 elementos. Traerme el qué, el para qué y el por qué. ¿Ok? Ahí tenemos la justificación. Y al finalizar, en ese capítulo, cierra con delimitación, lo que les decía. ¿A quién se lo voy a realizar? ¿Dónde lo voy a realizar? Si es en Barranquilla, si es en el sector. Y decía, entre más chiquitico es, mejor para ustedes. Entre más amplio es, más complejo es para ustedes desarrollarlo. Y su tutor, que yo sé que debe ser un muy buen tutor, te va a decir, no te metas en eso está muy amplio. Mejor metámonos en esto. ¿Ok? De acuerdo. Bien, una sugerencia, ¿no? Los tutores de contenido generalmente riñen con los metodológicos. ¿Por qué? Porque el de contenido no sabe de metodologías y el de metodología no sabe del contenido. Y generalmente se presenta una pelotera. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de ustedes para que no se den las peloteras? Bueno, seguir la forma que te dice el metodológico, pero hacerle caso al hombre que sabe de la temática. Pero usted no se va a decirle, mira, voy bien en el tema de forma, sino en el de contenido, en el de fondo. Se le va a preguntar a su tutor, señor tutor, llame una bibliografía grande, fuerte, para yo empezar a abordar mi trabajo.
Y él te va a decir, hombre, mira el tema, lo encuentras, tal man habla de esto, este libro dice esto, métete en esta base de datos que ahí hay unas cosas interesantes, hay una revista que te habla de tal, y el tipo te va a llenar de información porque él sabe de eso. Y cuando tú le retroalimentas, él te va a decir, hombre, no te metas con esto, métete por acá porque aquí ahorramos tiempo, porque la estrategia es mejor hacerla así, porque el modelo es mejor que lo planteas así, en fin, él te va a decir lo que es. Y el metodológico, favor no meterse en el contenido, simplemente decir si tengo los componentes bien hechos, si el objetivo está bien trazado, si el problema está bien formulado, si el problema está bien descrito, si el problema está bien sistematizado, si también los objetivos. Eso es lo que el hombre de la metodología se va a embarcar. Si hicieron buena la recolección de la información, en fin, todo bien. Listo. Entonces ya ahí terminé mi primer capítulo, que es el problema y que llegó hasta la delimitación después de la justificación. Segundo capítulo. El segundo capítulo es uno de los capítulos más fuertes, más complejos. No subestimemos este capítulo, que es el de las marcos de referencia. Les digo, depende del método que esté buscando. El marco de referencia puede tener los siguientes componentes. Un estado del arte, y ahí fue donde vino la llamada fatídica. Reprendo la llamada para que sigamos en la ruta. Entonces, aquí en el marco de referencias voy a tener un estado del arte. Yo te decía que es que averigües antecedentes de la investigación. Si alguien ya ha hecho ese manejo de variables que tú estás trabajando, ya se recuerda, para el ejemplo sería la productividad inmóvil. Si alguien lo ha trabajado, en dónde lo ha trabajado, no necesariamente que le esté trabajando las dos, pero puede que tú encuentres trabajos que hablen solo de la productividad y otros que hablen solo del móvil. Y tú lo que vas a buscar es muchos trabajos, y digo muchos porque son necesarios encontrarlos para que sepamos quién lo hizo, cuándo lo hizo. Te sugiere, te aseguro que ya el profesor Gustavo y los profesores, de pronto el profesor Cervera y los otros muy buenos maestros que hay en la universidad, te han dicho, bueno, miren, búsquense tesis o estudios previos que nos sirvan para buscar esos antecedentes. Por ejemplo, trabajos que lo haya hecho el DANE o que lo haya FENALCO, Cámara de Comercio, o la encuesta nacional agropecuaria, el censo, en fin, cualquiera de esas grandes consorcios o grupos que analizan o que son parte de los gremios, que te dan información previa que tú tienes allí para coger y decir, mire, es que ya hay un estudio que ha hecho el DANE que nos dice esto y esto, o FENALCO se manifiesta en relación a esto. Esos son autores corporativos. Y también tenemos que decir qué hizo, quién lo hizo, por qué lo hicieron así, qué intentaron y qué resultados dio. Entonces, en cada estudio de esos previos, nosotros vamos a identificar todo eso. Lo necesitamos para primero soportar que nuestro trabajo tiene un asidero científico, porque ya hay alguien que ha caminado en eso. Y por el otro lado, cuando no hay trabajos como esos que estoy referenciando, uno echa mano fundamentalmente de tesis. Y preferiblemente tesis de doctorado y de maestría, nunca para abajo, ¿eh? Porque ustedes tienen nivel de maestría, el nivel de maestría es uno de los niveles techo, nada más superado por el estudio doctoral, ni siquiera eso que se llama postdoctorado, porque eso no es ningún título, eso es simplemente un diplomado que se hace para que uno afiance lo que ya uno trabajó en su doctorado. El título es maestría y doctorado. Y sobre todo en doctorados, para encontrar información de gente que ha hecho muy buenas tesis de grado que hablen sobre las variables mías, ya saber, en este caso, productividad y móvil. Bien, entonces, el estado del arte o de la cuestión, yo ahorita decía, de la cuestión significa pregunta, y como tú tienes una pregunta-problema, el estado que tú vas a averiguar es si han trabajado sobre la pregunta que tú has trabajado, o sea, sobre la relación que tienen esas variables que te ha trazado allí. Por eso se llama estado de la cuestión. Algunos le dicen estado del arte. El estado del arte es importante porque te da contexto de todo, ¿no? ¿Okay? Listo. Ahora vas a trabajar en lo que llamamos nosotros bases teóricas. Ahora lo que tú te vas a adentrar es a buscar postulados, teorías, niveles de pensamiento con el enfoque hacia las variables. ¿Qué dicen, pero preferiblemente en libros
revistas científicas, memorias de congreso, donde están los científicos que han averiguado, que han trabajado sobre eso, sobre todo en libros, y usted va a traer allí la teoría que habla sobre el mobbing, que habla sobre la productividad, y ojalá lo haga sobre la base de unos 30 autores. Para una tesis de maestría debería tener un nivel de 30 autores, y en el estado del arte, que vas a recoger otro número, te daría como unos 20 más, o sea que tendría 50 referencias en un trabajo. No se asusten, que eso sale muy fácil cuando uno empieza a meterse en el trabajo y empieza a buscar tesis de eso. Entonces, yo les voy a dar pautas de acuerdo a lo que averigüe esta noche en los trabajos que ustedes me están presentando allí en mi correo. Yo esta misma noche les aseguro que me voy a cansar un poquito más, pero lo voy a leer y les voy a retroalimentar para decirle por decir algo, en tu objetivo general, observo que hay un alcance muy amplio. ¿Por qué no lo delimitas así? En tu justificación no me estás diciendo la importancia que tiene la teoría, entonces métete por aquí. En el tema del estado del arte, veo que no hay trabajos que digan quién lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, qué resultados tuvo, qué conclusiones abordó. Bueno, ese tipo de cosas te las voy a decir. En la teoría te dice, bueno, hiciste, por ejemplo, una tabla de operacionalización de variables para que no desperdicies teoría. No le dice, bueno, te lo sugiero para que lo hagas y esta es la tabla que debes usar y te la voy a explicar si lo necesitas. Si yo lo veo bien, calladito, seguimos para adelante. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces, el segundo capítulo. Ahora, pero termina el capítulo ahí. Probablemente hayan trabajos que necesiten marcos conceptuales. O necesiten marcos legales. Por ejemplo, ahorita me mencionaba, creo que Darío, profe, que yo estoy haciendo sobre la base de la ISO 26000 o 14000, no me acuerdo qué me dijo Darío. Bueno, ese es el soporte legal que tiene, dice, este trabajo está apalancado por la normativa ISO 20000, en tanto pretende develar los aspectos que se relacionan con la responsabilidad social empresarial, y ahí empezamos a justificarlo desde la perspectiva legal. Entonces también hay marcos referenciales y demás. Hay muchos marcos. Yo les diré a ustedes cuáles son los marcos de acuerdo a su trabajo. O sea que van a tener un aliado importante conmigo allí, más que en la verbalización de lo que yo les estoy diciendo. Lo que quiero es apoyarlo en la realización del trabajo. Para decirle, ¿sabe qué? Yo no te voy a poner a ti una tarea. Para decir, averíguame usted cuál sería el tipo de estudio que tú tienes que realizar. Tú, pero si yo no sé esto. Yo lo que te voy a decir es, ¿sabes qué te sugiero? Que uses un trabajo bajo el paradigma cuantitativo, de corte descriptivo, pero que esté enfocado en una formulación analítica. Entonces, porque eso te va a llegar a tal cosa. Utiliza la hermenéutica para interpretar. Sí, te voy a decir, para que no pierdas el tiempo y no te vayan hasta allá diciéndolos. Por ejemplo, los metodológicos son los que se meten a que sea un paradigma cuantitativo, cualitativo, que sea de corte descriptivo, que sea transversal o longitudinal. Por ejemplo, creo que Darío me dijo al comienzo que había hecho una encuesta, o no sé qué fue lo que hizo, una encuesta, pero que quiere volver a hacer la encuesta. Bueno, si tú hiciste una encuesta, que es cuando uno hace una encuesta en un momento, es un tipo de estudio transeccional, que es como una foto, nada más la tomo en este momento, ¡pum!, lo que pasó en este momento. Pero yo voy a volver a hacer una encuesta, te lo sugiero para que ahora tenga un tipo de estudio diferente, que sea longitudinal, o sea, estudiar lo mismo, pero en otro tiempo, pero a las mismas personas, la misma encuesta, pero para ver si cambió de opinión. Y ahora tú vas a mirar con ese estudio longitudinal lo que te decía, lo de mirar si cambió de pensar, si había una forma de ver el mundo diferente, como lo que ocurre ahora, queridos compañeros, amigos. Ahora con el COVID-19,
tenemos que haber replanteado nuestra manera de vivir, de relacionarnos, el manejo económico, el manejo financiero, el manejo cultural, el manejo social. Tú no lo vas a ver ahora, después de esto, te aseguro, que como lo manejabas antes, tus rituales van a cambiar. Entonces, para hacer eso se necesita un estudio longitudinal, un estudio que estudió en un momento en la vida de un grupo de referencia, un grupo objetivo, y ahora en este otro momento le estás haciendo las mismas preguntas, pero para ver si responden lo mismo o cambiaron de parecer. Probablemente cambien de parecer. Y eso es lo que va a robar el trabajo. Mire, me cambiaron y entonces ya no es lo que pensaban. Entonces quiere decir que el hombre, en las conclusiones, que es un ser social, cultural, económico, financiero y demás, tiene distintas perspectivas en tanto exista una fuerza que lo presione y le haga cambiar de manera de ver el mundo. Eso es simplemente como un ejemplo. Entonces, ahí terminamos nuestro capítulo número 2. Y luego viene un capítulo 3, que es el capítulo que se llama el diseño metodológico. El diseño metodológico te va a decir qué tipo de estudio abordas, bajo qué paradigma, y va a dar cuenta de qué forma de investigación vas a usar para buscar información primaria y secundaria. O sea que ahí te va a decir, o tú vas a decir, que vas a usar la encuesta o la entrevista, o vas a usar la observación, porque mi método, mi tipo de estudio es experimental. Yo quiero hacer un experimento y voy a hacerlo con el método etnográfico. Bueno, eso lo explicaremos en su momento, no se preocupen, estoy simplemente elucubrando aquí ejemplos. Y entonces yo necesité hacer ese experimento para saber qué es lo que hay que hacer ahí. O trabajar un método convencional de todos los que existen. Tú puedes ser ecléctico en este marco. Entonces tú dices, voy a hacer una encuesta, que también voy a hacer una entrevista, o voy a hacer una entrevista y un grupo focal, un focus group, para tener información allí, porque mi estudio es de corte cualitativo, no cuantitativo. Si es cuantitativo, me manda por una encuesta, pero si es cualitativo, me manda por una entrevista, para una observación. Si es cuantitativo, también me manda para un experimento, pero el experimento me va a dar datos. Entonces, el cuantitativo datos, el cualitativo son estudios, yo diría hasta más complejos, porque ahí lo que importa es lo que tú opines, no lo que opinen otros, porque con los estudios convencionales cuantitativos, lo que voy a demostrar es lo que han hecho otros teóricos y yo lo voy a comprobar que aquí también funciona o no funciona con datos. Y el cualitativo es, no, espérate, es que yo voy a hacer un análisis al interior de una compañía para saber que lo que hizo Lauterbach en aquella época funciona o no funciona en este tiempo, pero es una realidad concreta de esa compañía, no es de la otra. Entonces, lo que pase aquí va a enriquecer el marco teórico de las personas que quieran seguir investigando un trabajo como el que tú estás haciendo. ¿Ok? Bueno, ese es entonces el tercer capítulo. El cuarto capítulo, para los que toman nota, de todas maneras, esto va a quedar grabado. El cuarto capítulo es el capítulo de lo que tiene que ver con el estado de resultados. ¿Okay? Los resultados. Los resultados, vas a coger la aplicación de la encuesta, vas a tabularlo, vas a analizarlo y con base en eso vas a hacer una discusión de esos resultados. Mire, o esto, de o lo otro, y contradice lo que decía la teoría y tal. Y tú vas ahí simplemente a dar cuenta de lo que derrojó tu trabajo y comprobación inclusive de la pregunta-problema. Se comprobó la hipótesis o la pregunta-problema de que existía la relación. Mire que lo estoy demostrando con estas cifras, con estos datos lo estoy demostrando. Y finalmente cierro con las conclusiones y las recomendaciones. Después viene ya el listado de anexos. Si hiciste una tabla de tabulación y la quieres meter porque es importante, la puedes meter allí. Si hiciste una tabla de operacionalización de variables, ahí va a estar. En fin, todos los elementos que utilizaste en tu investigación
y que te dieron mucha fuerza para dar los resultados que necesitabas. Esa es una forma. Otra forma es que yo coja 11 papeles, 11 hojas, como esta, 11 hojas. Y esas 11 hojas, esa es otra forma, esas 11 hojas me van a mí a llevar a decir cuáles son los componentes de mi trabajo. ¿Okay? Entonces, yo voy a coger esas 11 hojitas y ya les voy a decir cuáles son esos componentes de esas 11 hojas. Dice, una hoja para el título, para que trabajes en rayones del título. Una hoja de estas para el título. Una hoja para el problema. Una hoja para el problema. Una hoja para la justificación. Cójalo en el elemento de la justificación. Una hoja para los antecedentes. Para los antecedentes, para la bibliografía. Busco otra bibliografía. Por ahí empezamos. Es lo mejor que yo siempre sugiero. Coge una bibliografía generosa que me permita a mí empezar a trabajar eso. Luego trabajamos en, vamos a mostrárselo mejor aquí con evidencia y no con verbo. Ya, un segundito lo voy a mostrar. Vamos a mirarlo aquí. Esta es una tesis de maestría que yo dirigí para un par de jovencitas de la Universidad Simón Bolívar en la maestría de Administración e Innovación. Ellos decidieron hacer un estudio de caso, basado en esta metodología que yo le dije. Con la DQP te va a llevar con un estudio de caso enseguida. Bueno, preferiblemente, no necesariamente. Te va a llevar por un estudio de caso. Porque es que como te está contextualizando dónde es en una empresa específica, pues te está llevando aquí un caso de estudio. ¿Listo? Y estos son los componentes de lo que tiene. Tiene planteamiento del problema, tiene antecedente del problema, descripción del problema, formulación del problema, justificación del problema, objetivos generales, específicos, y pasa a un supuesto teórico, alcances y limitaciones de la investigación, y ese es el primer capítulo. Esa es otra forma de presentarlo. Segundo capítulo, marco de referencia. ¿Cuáles son? Marco teórico. En este caso, ellas trabajaron en una empresa, la calidad del servicio, en una empresa que se llama Secal, y entonces trabajaron todos estos elementos que ustedes están viendo aquí. Todos esos elementos lo trabajaron. Este ejemplo está montado ahí en su Excel. Y un capítulo 3, diseño metodológico, que te dice el tipo de investigación, el método de investigación, las fuentes y técnicas de recolección de información, la población, tamaño de muestra, la confiabilidad y validez del instrumento. Este capítulo que está aquí es el que nos corresponde para este momento, siempre y cuando todo lo que venga de ahí atrás esté fino, ¿ok? Si no, de todas maneras, lo teorizamos y queda grabado y tú lo revisas cada vez que puedes. Y lo vamos a hacer inclusive sobre la base de un trabajo hecho como en este, ¿ok? El capítulo 4 son generalidades de la empresa objeto de estudio. Entonces, como ellas habían propuesto un modelo, ese capítulo que va a dar cuenta es, en vez de los resultados y la propuesta, ellos van a hacer su modelo. Entonces, ahí hablaron de la empresa, la caracterizaron, en fin. Y después hablaron de un capítulo 5, donde hablaron de la situación actual, de lo que pasa ahí, para hacer el diagnóstico de la empresa. Entonces, lo dividieron allí y lo trabajaron, y luego se fueron al modelo estratégico que plantearon, las estructuras del modelo, el objetivo del modelo, los objetivos del modelo, el plan dinámico de mejoramiento que implicaba utilizar el modelo, conclusiones y recomendaciones. Este camino es más largo, pero en realidad tiene los mismos elementos, sino simplemente es una forma de presentarlo. Así que no se desesperen o no se aturdan si les dicen, pero el trabajo de ese tiene más que el que me dijo el profesor tal. No, son métodos para presentar un trabajo de grado. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí quería hablarles sobre los componentes del trabajo. Usted decide si trabajamos por la
Metodología 4 capítulos más sintéticos como el que le mostré allá, o trabajar con esta metodología grande, ¿no? De detalles, muchos detalles. Bueno, permítanme decirle lo siguiente. Usted está en un nivel de maestría y lo que les piden en maestría es que hagan buenos trabajos, ¿no? Trabajos que dejen mucho a la construcción académica, a la comunidad científica, investigativa, pero por supuesto también que resuelvan cosas de las empresas colombianas, en este caso de las empresas barranquilleras o de la región, ese tipo de trabajo. Entonces, lo que voy a proceder es a revisar los trabajos y entonces poder hacer las retroalimentaciones de la metodología de trabajo que vamos a hacer mañana. Entonces, podría ser así. Un momento de encuentro para abordar el tema de cómo trabajaremos el capítulo relacionado con el diseño metodológico a nivel teórico, que reciban la información de qué es lo que vamos a abordar ahí, cómo lo vamos a tratar, hacer algunos direccionamientos con base en los trabajos que yo mire. El tuyo, por ejemplo, puede ser transeccional, el de Darío puede ser longitudinal, ya que vamos a aprovechar una coyuntura que él quiere repetir las encuestas. En fin, esos direccionamientos. Y eso es genérico, ¿no? Para todos. Y después de ese momento, que yo espero que sea por ahí hasta las 10 de la mañana máximo, trabajar con unas horas digamos, de tutoría particular con los equipos. Por ejemplo, si tienen equipos de A2, pues yo le digo a Josefa y María, los atiendo de 10 a tal hora. Ahí decidimos. Y después te conectas, Darío, tú a las tal hora y yo te voy a atender. Yo siempre voy a estar ahí en línea, ¿no? Ahora, si quieren estar escuchando lo que le digo a las otras personas, pues, pero la intervención va a ser por los grupos, ¿no? Lo que sí es que no podría grabar, digamos, volúmenes de información porque colapsa el sistema, colapsa el internet, por lo menos el mío, que no creo que sea tan fuerte, que digamos, para meter en Lexia esos volúmenes, porque pesan hasta 1 giga esas grabaciones que yo he montado en otras clases, que son de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, prácticamente no puede subirlo, no puede ni Lexia puede con ellos, ni YouTube te deja, te dice, no, eso tiene más de tantas horas. Dividen en 4 partes, por eso ustedes encuentran videos que están fraccionados. Pero ese trabajo es de edición y eso demora, y lo que nosotros queremos montar inmediatamente lo que estamos desarrollando. Entonces, lo que les quiero decir es que dividiré esta noche, le escribo allí por el grupo de investigación, les retroalimento, dice a la hora tal de tal ustedes, bueno, mañana cuando estemos en la clase abierta, les diré a tal hora atiendo a tal persona, a tal hora a los otros, y así podemos evacuar hasta que se cumpla la jornada de trabajo mía con ustedes. Profe, disculpe, ¿a qué hora es el ingreso de la clase mañana? Ustedes díganos, como no estamos en la universidad, de pronto usted me dice, no, profesor, no, a las 8 no, porque no me he levantado, trabajemos a las 8:30, a las 9, pero que todo sea así, ¿no? Que todos entren a la misma hora y no estemos entrando de uno en uno porque se pierden de información valiosa. Ustedes me dicen, si quieren que empecemos a las 8 de la mañana, empezamos a las 8. Si quieren que empecemos a las 9 de la mañana, pues empezamos a las 9, pero que no se pase de ahí. Ustedes me dicen, abran los micrófonos de uno en uno y me van diciendo lo que ustedes opinan para el desarrollo de la actividad. Profe, sí. Primero vamos a dar la clase todo hasta las 10. De las 10 en adelante que va a dividir los grupos, ¿verdad? Así es, mismo, así es. Bueno, listo. Entonces, profe, yo propongo algo, que ahorita lo ingresemos a usted al grupo que nosotros tenemos de WhatsApp para ir dividiendo los grupos y eso, y planear bien la hora del comienzo y todo. De acuerdo. ¿Le parece? Estoy bien, me parece muy bien. Bueno, profe, listo. Gracias. ¿Alguna otra inquietud de parte de otros? Abran micrófonos y me dicen. Profe, en los comentarios, ¿sí? Puede regalarnos su número de teléfono para agregarlo al grupo de WhatsApp, por favor. Excelente, excelente. Ya lo voy a hacer enseguida. Ya lo voy a hacer.
Ahí tiene mi número de teléfono para que me agreguen. Bien, entonces me voy a dedicar a trabajar a partir de ahorita en la revisión de los trabajos. Voy a reiterar mi correo para los que llegaron un poco más tarde, para que me envíen el trabajo y yo revisarlo enseguida. @ Ahí tienen el correo para donde me van a hacer llegar el trabajo en el estado en que se encuentra. Entonces, salvo alguna inquietud, alguna pregunta que quieran formularle, yo diría que vamos a dejar allí para que yo pueda seguir trabajando en la revisión de los trabajos y a través del grupo de WhatsApp, tan pronto los tenga, les digo, se los voy a enviar y nos encontramos mañana a tal hora y ya va a ser la programación como lo había sugerido Jorge. ¿Te parece? Perfecto, profe, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra inquietud de parte de otro integrante del equipo? Voy a hacer una pregunta aquí, para ver si están todos aquí, porque no los alcanzo a visualizar. Andrés está acá en el grupo, abre el micrófono y me dice, presente. Andrés Álvarez. Andrea Camero. Presente, profe. Gracias, Andreita. Jorge Caro. Abre micrófono. Jorge Caro, presente. Camilo Cuello. Presente, profesor, presente. Gracias, Camilo. Juan Manuel Gutiérrez. Presente. Gracias, Juan Manuel. Santiago Reyes. Darío Muñoz. Roque Herrera. Zoila Martínez. Bien, entonces Andrea está Andrés Felipe Álvarez, Darío Muñoz, Jorge Caro, Juan Manuel Gutiérrez, Santiago Reyes, y hay uno que dice Planeación Health. ¿Quién es esa persona? Soy yo, profe, Camilo Cuello. Camilo. No que ese es un correo que es de la oficina. Bueno, muy bien, es corporativo. Sí, señor. ¿Saben algo de Roque Herrera? ¿Alguien sabe algo de Roque? En todo caso, como vamos a quedar en el grupo de investigación, en el grupo de WhatsApp, le conversamos a Roque para que Roque pueda mirar este video y se puede contextualizar de todo y pueda entender las lógicas de lo que estamos haciendo. Jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Y empiezo enseguida a dedicarme a leer los trabajos. ¿Todo queda claro? Lo pongo ahí en el chat. Ok, bien. Además de Jorge, ¿quién me está? Ojalá me puedan por el chat decir si está claro, si está comprendido, si alguna objeción, si alguna pregunta. Muy bien. Bien, Juan Manuel. Darío, muy bien, gracias. Las chicas, manifiéstase. Es para mí importante que quede evidencia de que sí se comprende y que está claro para que mañana desarrollemos la jornada ya con mayor precisión. ¿Ok? Bueno.
Listo. Entonces, espero los trabajos de los que no me lo han enviado y ya mismo voy a ponerme a trabajar durante esta noche en el análisis del trabajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces prosigo. Entonces voy a detener voy a detener la grabación y ¿alguna pregunta? Santiago, ¿tienes alguna pregunta? No tienes el audio activado, Santiago. Activa el audio. No te estamos escuchando. O escríbelo por el chat. Escríbelo por aquí, por el chat. Y listo, Andrea, gracias. Sí, no se escucha, Santiago. Bueno, pero si tienes la pregunta, formúlala por allí, o si está claro, me asientes con un sí para poder entonces proseguir con mi trabajo. Excelente, Santiago. Listo. Bueno, ok, entonces voy a suspender la grabación y